Bienvenidas y bienvenidos a la clase abierta de la Facultad de Ingeniería en el marco de las jornadas de pantallas abiertas de la Universidad Católica de Córdoba. En este espacio virtual está pensado como una clase abierta sobre impresión 3D. Estará a cargo de la ingeniera en sistemas Carolina Fragueiro y alumnos de la facultad que nos van a comentar sobre esta temática tan de actualidad que es la impresión 3D. Las dudas que surjan o consultas que ustedes tengan, las vamos a hacer al final de la presentación. Van a poder ir haciéndolo a través del botón del chat, a fin de que podamos entablar un diálogo. Muy bienvenidos a todos, muchas gracias por este tiempo que disponen para nosotros y aprender sobre impresión 3D. Bienvenidos a todos, adelante Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Bienvenidas a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Carolina Fragueiro, yo soy coordinadora de ingreso de la Facu de Ingeniería. Soy la que los acompaña en el proceso de admisión y después en el primer y segundo año de todas las carreras de la Facu. Y voy a estar moderando la videoconferencia de hoy. Como les comentaba Cari, la idea es que todas las consultas las vayan poniendo en el chat por escrito y al finalizar yo se las voy a ir pasando a los disertantes para que ellos vayan respondiendo, ¿sí? La charla de hoy la van a dar Juan Ignacio Catalano de Cruz del Eje y Nicolás Kozlowski de Córdoba Capital. Son los dos alumnos de Ingeniería Electrónica, están por terminar la carrera, están en el último año. El año pasado hicieron un intercambio juntos, se fueron a Madrid en el cuarto año de la carrera y tienen un emprendimiento de impresión 3D con el que llevan entregadas más de 1000 máscaras de protección para el coronavirus en los últimos 3 o 4 meses. Así que, bueno, bienvenidos chicos, muchísimas gracias por sumarse y te paso la palabra, Nico. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a Caro y a Cari por la introducción y gracias por invitarnos a dar esta charla. Hola a todos, gracias por sumarse a esta charla de impresión 3D. La idea es que dure una horita, que sea rápido. Bueno, lo que vamos a ver más o menos en esta hora, primero nos vamos a presentar bien nosotros. Vamos a ver así un pantallazo de principio a fin, qué es la impresión 3D, cómo funciona, todo eso. Después vamos a ver cuáles son sus aplicaciones. Y al final nosotros les vamos a dar unos tips por si les interesa cómo se pueden meter en el mundo de la impresión. Bueno, yo soy Nicolás, como dijo Caro, yo soy de la foto de abajo ahí, soy alumno de la Facultad de Ingeniería, ya estoy en la última etapa, y bueno, con Juan tenemos este emprendimiento que empezamos en segundo año, tercer año de la Facu. Juan. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Yo soy Juan, el de la foto de arriba. Y bueno, también estoy como Nico en la última etapa. Me queda rendir los últimos finales y después mi trabajo final. Y nada, invitarlos a que disfruten la charla y seguimos adelante nomás. Dale. Bueno, Bien. para empezar, vamos a la definición formal de qué es la impresión 3D. Perfecto. La impresión 3D, según una definición formal, es una técnica de fabricación aditiva donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos desde una base plana, por lo general, y por adición de capas, puede ser de plástico o de otros materiales, se va creando el objeto tridimensional. Nosotros nos vamos a centrar hoy solo en este tipo de fabricación, que es adicionando capa tras capa de plástico, que se inyecta a través de una boquilla caliente. Como vamos a ver en la siguiente imagen, la fabricación aditiva deja un rastro de capas. Si pueden observar, la pieza, el cubo este gris, se nota cómo está fabricado capa por capa y se ve en la rugosidad, sobre todo en las aristas. Este método es bastante
bastante contemporáneo a nosotros y se está usando mucho hoy en día en la industria, en lo doméstico y en todo lo que nos rodea. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de algo que se podría llegar a fabricar con impresión 3D. No simplemente tiene que ser un objeto estanco, sino que puede tener movilidad y podemos usar nuestra imaginación para crear desde esta pieza que estamos viendo hasta lo que se les ocurra, como vamos a ver mientras avancemos en las filmines. Entonces, a partir de lo que vimos recién, hay que ver cómo es que se diseña y fabrica una pieza en 3D. Hay un proceso de impresión 3D que empieza la primera fase, que sería la fase de diseño, en donde se elabora un diseño pensando en qué función va a cumplir o qué necesidad va a satisfacer, ¿no? Tomamos, por ejemplo, muy básico, un cubo. Es muy básico. Pero pensando en nuestro diseño, está bueno pensar en estos temas que ven ahí. ¿Para quién es el diseño? ¿Para qué va a servir? ¿Qué tamaño va a tener? Si es lindo, si es feo, si es fácil de usar, si es útil, si es viable, si se puede imprimir o no, si hay que hacerle alguna modificación. Todo esto, pensarlo antes de empezar a crear el diseño físico, digamos. Bien, una vez que tenemos el diseño en nuestra mente, un bosquejo, un croquis, algo hecho en lápiz, podemos pasar lo que es el modelado mediante un software CAD. Un software CAD es pasar eso que nos imaginamos o que tenemos en un papel a un objeto tridimensional en computadora. Esto es un paso que es totalmente necesario, pero que lo podemos saltear de alguna u otra manera. En este paso, como bien les decía, se crea un objeto tridimensional en un software. En este ejemplo utilizamos SolidWorks, que es un software pago, es de licencia paga, pero existen muchos otros de licencia gratuita como FreeCAD, Tinkercad y SketchUp y algunos otros. Usar estos software no es muy complicado, en realidad sí, algunos son mucho más complicados que otros, pero la verdad que nosotros, este software en particular lo aprendimos en la facultad, pero para otros software que son por ahí un poco más básicos, hay un montón de tutoriales y que uno se puede animar a alargarse con eso sin ningún problema y va a tener éxito casi garantizado. Exactamente. Ya van a ver más adelante, se van a ir dando cuenta de que cualquier software, diseño, todo, se encuentran varias alternativas, pagas y no pagas, para poder llevarlo a cabo. El último paso sería el paso más importante, digamos, que es llevar el diseño, el modelo que vos hiciste, a partir de tu diseño, lo llevas en otro software a un... con ese modelo se generan lo que se llama instrucciones máquina, el lenguaje máquina, que lo que hace es traducir lo que sería superficies, puntos, un modelo, a algo algo físico. A ver, por ejemplo. Dale, Juan. Claro, ¿no? Porque es un concepto que por ahí, este es como el concepto más complicado de entender en la impresión 3D. Por ahí uno se piensa que te mandan una foto y te dicen, che, imprimime esto, por favor. Y como que no, o sea, necesito el modelo en 3D. Y bueno, entonces hay que pasar por los pasos previos que veíamos nosotros. Primero un boceto, una idea, cómo hacerlo, después el software CAD, y después esta última etapa, antes de imprimir, que es la parte de hacer el slicer, que se llama, que es como descomponer el objeto o la pieza en la cantidad de capas o en el conglomerado de capas que se van a superponer para lograr la pieza final. No sé si se logra apreciar bien en la imagen, pero en la primera imagen de arriba a la izquierda tenemos el cubo que está en amarillo, que es el cubo que antes diseñamos en el software CAD.
después de un proceso que lo vamos a explicar luego, con este programa que estamos viendo ahora, se desintegra el cubo en un montón de capas, ¿no? Que se van a imprimir una arriba de la otra. Si nosotros vemos la imagen de abajo a la derecha, es que el cubo no va a ser totalmente sólido, o por lo menos en este ejemplo, y que va a ser hueco. Ese el porcentaje de relleno, vamos a seleccionar nosotros y se pueden parametrizar eso y un montón de otras cosas, como las capas, la cantidad de capas, la cantidad de perímetros y bueno, parámetros que vamos a ver más adelante. Bueno, ya que sabemos cómo es que se llega de un diseño a una pieza, hay que saber cómo funciona en realidad la impresora 3D. O sea, viendo hablar, se puede dividir en tres partes. Sería el hardware, que son todas las partes físicas, los motores, el plástico, los ejes, todo eso. El firmware, que básicamente es el código que va en el microcontrolador. Y el software, que son los que estuvimos viendo esta reacción, el de modelado y el de slicer, que le dicen. Vamos con hardware. Esta es una impresora 3D elemental, básica, una de las más comunes, y tiene muchas partes. Por ahí si la ves así de una, es medio compleja, pero si la descompones, ves ahí, hay cinco motorcitos eléctricos, que son motores paso a paso. Tenemos 3 ejes, este dimensional. Motor número 1 es para el eje X, digamos. El 2 y el 3 es el que sube todo el eje X para arriba y para abajo, así. Y el motor 4 no se ve en la foto, pero está ahí atrás, está abajo de la cama, que es el que mueve en el eje Y. Y el motor 5 ahí es el motor del extrusor, que es el que inyecta el plástico del rollo, hay un rollo de plástico, y con ese motor lo va empujando y lo va inyectando por la boquilla caliente, se va derritiendo y va depositando en la cama caliente. Por orden el cabezal y la cama. Ahí están los 3 ejes. La cama caliente, que dependiendo del plástico va a tener una determinada temperatura. Eso para que cuando se deposita el plástico se vaya pegando. Si se enfría, por ahí se despegue la cama y no te sale bien la impresión. Ese sería el cabezal, que tiene unos coolers. Y como también para eso de la cama, el cabezal también, dependiendo del plástico, se calienta más o menos para derretir. Después está el display, que te muestra información de la temperatura, del proceso de impresión, todo. Y al final, no sé si se alcanza a ver, ahí atrás hay una placa electrónica, que serían todos los componentes, o sea, sería el microcontrolador, los drivers de los motores, y bueno, ahí nos lleva a la etapa de firmware, digamos. Claro. En la etapa del firmware vendría a ser cómo piensa la máquina, digamos. Son las instrucciones que la máquina va a tomar para poder mover los motores a partir del código que nosotros les pasemos del programa del slicer, del último programa que vimos. El firmware, ya viene prediseñado, viene un template donde nosotros vamos a modificar unos que otros parámetros para adaptarlo a nuestra máquina. Es un código bastante largo, pero que nosotros prácticamente no tocamos nada. Después pasamos a lo que es el software, que el software es volver un poco hacia atrás, digamos, queremos aplicar bien lo que es el proceso de slicer, que son la cantidad de parámetros que se pueden mover. La cantidad de parámetros que nosotros podemos tunear para fabricar una pieza son
son muchísimos, eso quería decir, son un conjunto de parámetros que en base a eso nosotros vamos a hacer que nuestra impresión sea más larga, más corta, que tenga más precisión, que sea más rígida, que salga mejor, o que por ahí que salga más rápido, pero sacrificamos un poco de calidad. Podemos mover cosas como la cantidad de perímetros, porcentaje de relleno que ya habíamos dicho, cuánto plástico queremos inyectar, a las velocidades que queremos ir, si queremos retracciones, son un montón de parámetros que se van, la verdad que se va sabiendo cómo tocarlos con la experiencia. Si bien hay un montón de tutoriales, hay un montón de cosas en internet, por lo general uno va ganando experiencia a medida que va imprimiendo piezas y dice, sí, con este plástico me conviene tocar esto, con este otro plástico me conviene tocar otra cosa, y así uno va creando su propia receta para imprimir distintos tipos de piezas con distintos tipos de plástico. Exactamente. Cuando estás empezando, digamos, no es necesario modificar todos los parámetros y ver todos los detalles, porque vos imprimís y ves si sale mal, tratas de ver por qué y vas tocando algunos parámetros y ves si mejora la impresión o no. Después de un rato te vas dando cuenta en qué situaciones hay que hacer tal cosa. Bueno, ahora, al momento de imprimir, lo que hablamos recién, ¿qué cosas hay que considerar para que te salga bien la impresión y que se cumpla, o sea, tu diseño cumple con los requisitos? La primera parte tiene que ver con el diseño. Hay que considerar, como dijimos antes, ¿no? Si el diseño es bueno, es lindo, funciona bien, cumple con lo que tiene que hacer, digamos, y tomamos este ejemplo. Bueno, no es lo más lindo del mundo, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, ese diseño de la red, ahí en el diseño, cómo tienen que ser las líneas para que cuando vos gires la manija, gire bien el coso. Se retraiga el pendorche. Hablando un poco más de diseños, van a ver que hay repositorios online de diseños open source, que son gratis, que vos entras, buscas lo que vos quieras, los bajas, lo metes al slicer y lo mandas a imprimir, así de una. Lo bueno de estos repositorios es que la gente sube diseños y van imprimiendo, van sacando fotos y van haciendo modificaciones y lo van subiendo de vuelta. Van haciendo comentarios y te dicen, para este diseño en realidad conviene una altura de capa de 0,2 milímetros y no 0,3. Es como una comunidad que se van ayudando entre todos y hay diseño para todo, de todo, que está muy bueno. Sí, eso así. Yo creo que el 80% de las publicidades que, bueno, por ahí te salen en Instagram o en Facebook o cualquier cosa de empresas que fabrican en 3D o que hacen esas cosas, el 80% de las cosas que suben son bajadas acá de Thingiverse o alguno de estas páginas, que no es que son diseños propios o lo que sea, sino que lo puedes descargar de otro lado e imprimirlo, digamos. O sea, no te tenés que asustar a la hora de que si decís, si me compro una impresora 3D o me armo una impresora 3D, tengo que aprender a diseñar y tengo que aprender a esto. No. Para empezar, podés descargar todo lo que sea de la red. Hay infinidad de cosas, ya vamos a ver más adelante. Todos los ejemplos que pusimos son todos sacados de esta página y hay muchas otras páginas. Y eso. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de los materiales. Como nosotros hacemos solamente deposición de capas, vamos a trabajar con todo lo que son plásticos. Los plásticos más comunes son el PLA, el ABS, el PETG y algunos filamentos flexibles. ¿Qué es y para qué sirven más o menos cada uno? El PLA es un plástico biodegradable, que todos los plásticos vienen
en un rollo, como si fuese la tanza de una bordeadora. Es un ejemplo medio loco, pero es como que todo el mundo conoce la tanza de la bordeadora. Bueno, es igual, viene rollos de 1 kilo, 4 kilos y más si se imprimen piezas mucho más grandes. Me perdí un poco. El plástico más utilizado es el PLA. Después se utiliza mucho el ABS. El ABS, para que se den una idea, son el mismo plástico que se utiliza para los ladrillitos Legos y para la fabricación de todas las partes plásticas de los autos. Después se usa también mucho el PETG, que es con el que se fabrican las botellas de Coca-Cola y esas cosas. Y como ya se lo estarán imaginando, cada uno de estos tiene sus distintas propiedades. Por ejemplo, el PETG, ya se imaginarán que es un plástico bastante flexible, como, igual que una botella, digamos, dependiendo de la cantidad de capas de perímetro que utilicemos, pero es un plástico bastante flexible. Bien, después, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, unos anteojos que han sido impresos. Yo utilizaría, o nosotros utilizaríamos un material de soporte que sea soluble a la hora de retirarlo, entonces es mucho más fácil, y para los marcos podríamos utilizar un ABS que es mucho más rígido para que tenga mayor duración. Entonces son cosas que uno tiene que ir también definiendo a la hora de imprimir, y en base también a la impresora que uno tenga, y si puede manejar este tipo. Ahí por si alguien tiene la duda de para qué sirve el material de soporte. Como dijimos que la impresora imprime de abajo para arriba en capas, poner la parte de arriba, si ven vamos ahí, la parte de arriba, la primera tiene material de soporte. Después cuando termina la impresión, eso lo sacas y todo lo que no sirve se rompe, digamos, y se echas y te queda el marco impreso. Eso es muy importante lo que decía Nico. Nosotros tenemos que plantear desde nuestro diseño base que todo se va a imprimir desde una superficie plana. Entonces, mientras mayor base de apoyo tenga nuestra pieza para que se adhiera a la cama, ahí va a ser mucho más fácil que la impresión salga bien y que tenga buen cuerpo. Otro ejemplo, no está más, la máscara. Creo que capaz viene después. Sí, después. Bien. Después tenemos, en cuanto a la impresión, a tener en cuenta algo muy importante, pero que por ahí muchas veces no se tiene en cuenta, son las dimensiones de la pieza. Por ahí te dicen, le quiero imprimir un plástico, un repuesto para un auto. Y bueno, tenés que tener una impresora lo suficientemente grande para poder imprimir algo como eso, que las hay. Ya van a ver ejemplos más adelante donde se ven esas cosas. También hay que tener en cuenta la densidad de la pieza que queremos obtener, porque como bien decíamos, partimos de la premisa de que la pieza es hueca en el software, pero nosotros le vamos a agregar un relleno. Como vemos acá en esta imagen, de izquierda a derecha, el porcentaje de relleno, primero tenemos un 10%, un 30%, 50, 70, así. Obviamente mientras más relleno, la impresión va a tardar más y además vamos a usar más plástico, pero va a quedar más sólida. Entonces también tenemos que pensar en para qué va a ser utilizada esta pieza, qué fin va a tener, como lo había explicado Nico antes. En la pieza de abajo, donde están estos pequeños robots, vemos que cambia la altura de capa. La altura de capa entre que imprimo, o sea, la primera capa, cuánto sube la extrusora y imprime la que sigue. El primer robot se lo ve como arrugado, así, como que tiene como líneas. Eso quiere decir que la altura de la capa es muy alta. Por ahí, para tu diseño es suficiente, y entonces decir, no me importa que quede un poquito más feo, se va a imprimir mucho más rápido que el último de la derecha, que la altura de capa es mucho más baja, pero tiene una terminación muchísimo mejor que el primero. Claro. Y también para los que tienen duda ahora, ¿y cuánto tiempo lleva imprimir algo, digamos? Lo que tiene la impresión 3D es que sí, tarda bastante, depende del diseño, ¿no? Pero es un método de fabricación que
es como que parece que tarda bastante, pero si vos consideras todo el tiempo que te lleva diseñar y fabricar, digamos, en realidad es un método muy eficiente comparado a otros métodos de fabricación. Algo que quiero mencionar, por ejemplo, si quisiéramos imprimir el cubito que modelamos antes, ponerle de 2 centímetros por 2 centímetros, nos tardará media hora en imprimir, un poquito más, ¿no, Juan? Sí, sí, así es. Puedes tardar ese tiempo, pero como decía vos, Nico, hacerlo de Claro, otra forma. ahí sí tenés el cubito de 2 por 2, te tarda eso. Ahora, si lo imprimís 4 por 4 centímetros, fíjate que el volumen que tenés que imprimir no es el doble, o sea, es por 8, porque el volumen crece en 3 dimensiones, digamos. Y ahí te va a tardar 2, 3 horas el cubito. Exactamente, sí, sí. Entonces, pero bueno, por ejemplo, estos robots o alguna otra pieza que se pueden imaginar, alguna otra forma de fabricarlo a baja escala no hay, digamos. Entonces, como que se justifica por ahí que demore un poco más, pero lo vas a tener la pieza. En este ejemplo que tenemos acá son de los protectores faciales que fabricábamos nosotros, donde la vincha, que es la parte naranja, es de PETG, es muy flexible y súper resistente. Y bueno, tiene una película de policarbonato, que eso, bueno, eso ya no tiene nada que ver con la impresión 3D. Así es. Bueno, ahora la parte divertida, viendo qué tipo de aplicaciones hay para la impresión 3D. Y decidimos dividirlo así en 5 industrias, los top 5, en donde se están viendo las aplicaciones de la impresión. Empezando con robótica. Sí, se está viendo mucho en la parte de la robótica, porque antes eran todas piezas que se hacían por torno CNC, en aluminio, y eran muy costosas, o en otros materiales, y eran muy costosas. La impresión 3D nos sirve para crear un prototipo rápido, para crear algo que sea fiable, y hasta puede llegar a ser un producto final sin ningún problema. Esto que estamos viendo en esta imagen es un brazo robótico 100% impreso en 3D. Tiene, obviamente, lo que son las partes de los motores y electrónica, eso no está impreso en 3D, pero todo lo otro, desde las patas de la mesa hasta el cubo que está levantando, la garra y todas las articulaciones son impresas en 3D y es algo que es totalmente funcional. Hay videos en internet y eso. Después tenemos otro ejemplo más, creo que sigue. Este ejemplo es un prototipo de un robot que también está totalmente impreso en 3D, que si ustedes intentan imaginarse fabricarlo con algún otro método, sería casi que imposible, digamos, podrías hacerlo, no sé, con cartón y eso, pero no tendría la misma resistencia que lo que tiene esto. Después, en la parte de manufactura, en la industria vendría a ser, es donde la impresión 3D viene pegando muy fuerte. Sobre todo en la parte de prototipado y optimización de los tiempos. En esta imagen tenemos, por ejemplo, lo que sería un bloque de un motor, para los que no se dan cuenta, vendría a ser donde están los cilindros, el motor de un auto, por así decirlo. Antes de fabricarlo totalmente en metal, se lo imprime y se pueden medir todas las dimensiones finales, se pueden medir si los flujos están bien, se pueden medir un montón de cosas antes de llevarlo a un producto final que va a ser muchísimo más costoso. Entonces con esto te aseguras que va a salir bien, que puedes diseñar e imprimir las veces que sea y te aseguras de todo. Después, como decía, bueno, se pueden hacer herramientas, si ustedes se fijan en esta imagen son todos engranajes, mecanismos, pinzas, ahí esas cosas que son totalmente funcionales, obviamente tienen una restricción que es qué tan duros son los materiales y cuánta tensión van a soportar antes de romperse. La siguiente foto, tenemos, esto es verídico, digamos, la empresa Volkswagen como Ford ya están utilizando lo que es impresión 3D hace muchos años para optimizar sus procesos de fabricación. Algo tan simple como pegar alineada una calcomanía de auto con estos nuevos métodos es muchísimo más sencillo
y reduce los tiempos y también los costos. Esto tenemos un ejemplo de lo que sería la fabricación de un bote. Como ya van a ver, este bote se imprimió en 48 horas, ganó un récord Guinness, no me acuerdo bien específicamente qué es, pero esto está fabricado totalmente en plástico. Si ustedes ven la dimensión de esa impresora es un monstruo, digamos, pero es totalmente funcional, o sea, de la impresora al agua sin ningún problema. Después pasamos a ver unas aplicaciones en la medicina. Seguramente han visto por todos lados yeso impreso en 3D, y lo que se hace es hacer un escaneo con láser de un brazo o lo que sea, y se modela en el software que vimos antes, y se imprime algo específico para esa persona. También existen herramientas quirúrgicas impresas, cosas para odontología. Vamos pasando medio rápido porque son muchos ejemplos. Corazones impresos con válvulas integradas. Esto sería, que era un corazón impreso Sí, con células madre. exactamente, este es un corazón impreso con células madre. Obviamente no es No funcional porque funcional todavía. todavía no es funcional porque está impreso a escala. Las células madre son un recurso muy escaso y caro, pero se ha logrado crear tejido de órganos que luego en un futuro podría ser implantado y para reparar una herida o quién sabe algún día reemplazar un órgano. Después llegamos a las famosas válvulas, las válvulas impresas que salieron ahora, seguramente han escuchado en las noticias, y los respiradores de bajo costo. Si se fijan, está bien que tienen muchos componentes que no se pueden imprimir, pero casi todo el mecanismo está impreso en 3D y a muy bajo costo, que es importante en situaciones estas de crisis, ¿no? Otras aplicaciones que son muy interesantes son de asistencia, o sea, dispositivos asistivos, ¿no? Que para gente que tiene movilidad reducida, aunque parecen huevadas, digamos, para mucha gente puede ser muy útil y les cambia la vida. Eso tuve una charla una vez con un grupo de terapia ocupacional y nos contaban que este tipo de cosas, o sea, sin este tipo de cosas, es muy difícil que puedan hacer algo solos. Bueno, y pasamos a aplicaciones de arquitectura, que puede ser a una escala, hacer prototipos y maquetas de algún diseño que vos tengas, hasta a gran escala, que sería algo impreso, una casa impresa, por ejemplo, que en realidad acá se está usando cemento. Claro, pero es el mismo sistema de posición de capa. Nosotros utilizamos plástico, en otros métodos se utilizan cemento o se puede utilizar algún otro tipo de barro o cosas así, Metales. metales y bueno. Bien. Acá empieza acá empieza la parte que es el DIY, que es hazlo tú mismo. Lo mejor de la impresión 3D es lo que te imagines, puedes diseñar e imprimir vos en tu casa. No sé qué opinas vos, Juan, pero yo me imagino en un futuro que vos en tu casa tengas un microondas, un tele y una impresora 3D. Sí, totalmente. Es que realmente todo el mundo te pregunta, ¿y qué se puede imprimir? ¿Qué se puede hacer? Y es lo que sea, o sea, literalmente lo que sea, lo que vos te imagines, ya vamos a ver en las fotos. No sé, se te rompe la tapita del control remoto donde van las pilas, la imprimís. Se te rompe, no sé qué, la manija de una taza, la imprimís. Te falta un soporte para el celu, te lo imprimís. Y así, o sea, si bien tiene su proceso, tiene alguna dificultad o alguna cosa, es algo que
a mí me vuelve loco, por así decirlo, porque lo que sea te lo podés imprimir y podés tener tu prototipo vos en tu casa, ya sea una maqueta como veíamos, ya sea una carcasa para el celu, ya sea, no sé, soporte para Para una lo que sea. cámara, para lo que sea. Ya vamos a ver Vamos más viendo unos adelante. ejemplos. Eso ahí, la plaquita que ven a la izquierda es una Raspberry, que lo usamos bastante en la Facultad de Ingeniería, más que todas las carreras de electrónica, computación y de sistemas. En 2 horas puede imprimir una carcasa para proteger la Raspberry, que es medio delicada, digamos. Ahí están nuestros amigos tocándose unos temas en una guitarra impresa en 3D. Arte para tu casa, lo que te imagines. Sí. Y hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, no sé, soporte para latas, para el freezer, soporte para copa, bueno, veo que has buscado mucho alcohol, Nico. Soporte para, no sé, lo que te imaginé, o sea, como ustedes ven, va desde la parte de medicina e impresión de aparatos que te pueden salvar la vida hasta cosas para tomar una cerveza, digamos. Y como toda Y tecnología, eso. se puede usar para bien, pero también hay unos pícaros que quieren hacer daño nomás. Sí, eso, digamos, es muy, muy importante. Es un tema que está y estuvo muy vivo en Estados Unidos, la impresión de armas, porque literalmente te podés fabricar un arma en tu casa y es algo que, bueno, para algunos no es un problema, pero para muchos sí, digamos. El problema que tienen estas armas es que son totalmente hechas de plástico y no las puede detectar ningún escáner, ningún nada, entonces vos podrías pasar por cualquier detector de metales con un arma sin ningún problema. Y bueno, para dar así una idea de cómo es que empezás con este mundo de la impresión 3D. Juan, si querés contar un poco de cómo empezamos Sí, nosotros. bueno, nosotros empezamos literalmente porque nos hacían falta partes, por ejemplo, una cosa muy importante fue en la facu o en la vida cotidiana, nosotros estudiamos en electrónico, ¿no? Entonces por ahí te querés armar algún prototipo que necesita alguna parte mecánica y no tenés cómo hacerlo. Yo ni me imagino cómo sería si estudias arquitectura o estudias diseño o en esas carreras que uno tiene que crear un producto, o diseño industrial es muy importante, o también sí, no, diseño industrial, bien digo, donde uno necesita crear los productos, necesita crear un prototipo. Y por ahí, hasta hace un tiempo, lo único que había cartón, madera, un poco de plástico, y con eso te la arreglas, y por ahí tenés que renegar con eso hasta que te sale algo medianamente lindo. En cambio, con la impresión 3D, vos podés crear tu objeto de la forma que quieras, con súper sencillo, por así decirlo, a comparación de otros métodos, y un poco por eso nació como que la intriga en meterse en esto. Cuando nosotros empezamos no teníamos, o sea, ni idea de lo que era una impresora 3D. No era que tenemos en la facu una materia que se llama, estos son impresoras 3D y son así. Todo lo aprendimos de internet, todo lo aprendimos de YouTube, de blogs y de un montón de otras cosas, que bueno, con el tiempo uno va ganando mucha experiencia, pero eh, lo podría hacer cualquiera. Si lo podemos hacer nosotros, les aseguro que lo puede hacer cualquiera. Así es. Y viendo un poco, por ejemplo, yo quiero empezar a imprimir algo mañana. Hoy en día lo que están saliendo las impresoras 3D, comprando en Mercado Libre, por ejemplo, tenés un rango de, ponenle 40.000 pesos, los que son más básicos, hasta las que son más profesional, que nunca van a tener un problema, que vos pones play y imprime así de una, sin problema. Pero bueno, en el caso nuestro, Juan tenía, creo que había conseguido un marco, había desarmado una balanza que tenía ahí, sacó motores, sacó una fuente de una computadora vieja, así, y fue armando la suya, digamos, la nuestra, que es nuestra ahora.
Sí, sí, así es, fue todo evolucionando. Lo único que compramos fue el marco del armazón de metálico, y en eso fuimos montando un montón de cosas recicladas de balanza, recicladas de computadoras, recicladas de un montón de otras cosas, donde hasta la electrónica fue reciclada de algunas otras partes. Que bueno, eso para empezar. Obviamente que te da también un montón de problemas, ¿no? Porque uno tiene que ponerse a calibrar y al principio uno no sabe mucho de qué va el tema, cuando recién te inicias, y lleva su trabajo hasta que le agarras la vuelta, así, sí, esto va así, y sale andando. Pero acá, como estamos mostrando Nico, hay un montón de kits que podés comprar, desde kits hasta partes individuales. Si vos te la querés armar vos, te compras el marco, los motores, la pantalla, la cámara, el hot, la fuente, y sale andando, digamos. Y ya vienen específicos para impresoras 3D. Y con un videito de YouTube la armás. Así es. Y ponle que gastaron 40.000 pesos y se compró la impresora. Haciendo unos cálculos rápidos, puedes pensar en que la hora de impresión hoy en día se cobra a 200 pesos por hora. O sea, si vos imprimís, ponele, no sé, 5 horas por día, en 2 meses, 3 meses ya lo tenés amortizado a los 40.000 pesos. Si buscas algún producto que puedas imprimir, que se venda, algún diseño tuyo o lo que sea. Exactamente. Sí, no es algo por ahí uno dice, sí, es caro, o es difícil de alcanzar, pero si vos tenés el producto en mente, si es que lo querés usar con fines de lucro, si tenés un producto en mente, si tenés un objeto que sabes que se va a vender bien o pensás que se va a vender bien, a mediana, alta productividad, una impresora 3D es a lo que tendrías que apuntar. Así es. Y bueno, ahora no sé si, Caro, hay algunas preguntas que hay en el chat para nosotros. Buenísimo, muchísimas gracias, chicos. Me parece que ha estado súper interesante. Hay un montón de preguntas en el chat, pero primero les quiero dejar un link a la encuesta, que les pido que se tomen un minuto para contestarla. Para nosotros es súper importante su opinión, así que les pido a los participantes si pueden ir entrando a completar, porfa. Son 3 preguntas, es muy, muy breve. Y mientras tanto les voy leyendo la primera pregunta de Luciano Noto. Buenas tardes. Como diseñador industrial, ¿cuál es el porcentaje de reducción del material para calcularlo previamente en SolidWorks? Si bien entiendo que lo que se está refiriendo en la pregunta es reducción de material de cuanto a sólido a lo que va a ser final, la reducción del material va a depender de la porcentaje de relleno que utilices y de la cantidad de perímetro que también utilices. Puedes hacer una pieza casi completamente sólida a una pieza completamente hueca, y ahí vas a tener, digamos, un rango de material que vas a utilizar. El programa te dice, una vez que lo pasaste en la slicer, que son ese que lo transforma en capa sobre capa, te dice exactamente cuántos metros de material vas a usar, y también te dice hasta el precio. Te dice, gastaste 5 pesos en imprimirte esta pieza, porque vos le cargas el precio del plástico y te larga todo. Buenísimo. ¿Recomiendan una impresora para iniciar en específico? Para iniciar en específico, yo recomiendo una impresora como depende para qué la vas a utilizar, y depende cuánto tiempo le vas a dedicar y qué es lo que vos querés hacer, digamos. Si vos querés aprender a usar una impresora 3D, yo te recomiendo que vayas con un kit para armar, si es que también te interesa eso, para que vayas evolucionando en este campo y te vayas dando cuenta qué son lo que le podrías mejorar y qué son las cosas que por ahí a vos no te interesan. Si vos querés saltearte este paso y decir, no, yo quiero comprarme una máquina y que ya me ande, hay muy buenas opciones que vienen desde China, que son máquinas que
pones 3 tornillos y están andando, porque ya vienen preensambladas, simplemente tenés que conectar 2 o 3 partes y listo, pero rondan alrededor de los 50.000 pesos, 70.000 pesos. Son muy, muy buenas máquinas, pero tenés que hacer por ahí una inversión un poco más grande. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna vez reutilizaron el material de soporte? Para reutilizar el material de soporte deberíamos tener, o cualquiera debería tener, lo que es una trituradora de plástico y después un reextrusor para hacer la bobina de plástica nueva. Con los costos del plástico que manejamos hoy, no es rentable reutilizar el plástico, ya que también al ser impreso toma lo que sería pequeñas suciedades que están en el ambiente o la humedad es muy importante para los plásticos, entonces habría que pasar después por todo un proceso de secado y el plástico, el plástico para reutilizar tiene que estar muy limpio, entonces hay que lavarlo bien y no es rentable. Y aparte, siempre el material de soporte no es denso para nada, digamos. Se usa muy poco material. Sí, eso. Tendría que tener mucho material de soporte como para pensar en reciclarlo. Perfecto. Voy con otra. Además de la masilla plástica para sacarle las imperfecciones, ¿qué se puede utilizar para poder borrarle el rastro de capas que quedan en el exterior? Bien, eso es lo que por ahí a la gente el modelo te dice, pero queda esto así medio feo, digamos. Depende del tipo de plásticos, hay algunos solventes que se le puede hacer un tratado posterior a la pieza, como por ejemplo, en el ABS, el plástico ABS, que es el mismo que los ladrillitos Lego, o lo que usan los plásticos de los autos, o muchas otras cosas cotidianas, digamos, que es un plástico bastante rígido, económico. Se utiliza un tratamiento por acetona. La acetona es, por ahí capaz que la chica lo conoce más, el quita esmalte o esas cosas, tienen acetona. Entonces se sumerge la pieza en vapor de acetona, que lo que hace es fundir el plástico, ¿sí? Entonces si vos lo pones determinado tiempo, es como que las capas superficiales se funden y queda de una sola pieza, y eso le da muy, muy buen acabado. Para otros tipos de plástico es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no se consiguen lo que son los solventes. O son muy caros o están prohibidos. Por ejemplo, para el plástico PLA, que es el más común, como solvente se puede utilizar lo que es cloroformo, pero está prohibida su venta, así que está complicado. Bueno, bárbaro. Después tenemos uno en relación a si es difícil armar una impresora 3D casera y si conviene económicamente, pero me parece que ya lo han comentado un poco durante la charla. No sé si quieren aportar algo más. No, sí, o sea, conviene si vos querés aprender. Si vos querés aprender 100%, te animamos a que la armes vos, pero económicamente, mira, si te soy sincero, te van a salvar de unos 3.000, 5.000 pesos hoy. Claro, mira, si volvemos acá, claro. Si vos sumas todos estos componentes que se compran individualmente, creo que se suma 35.000 pesos, algo así, y por un poquito más la tenés armada, digamos. Te puedes empezar a imprimir ya. Claro. Pero si te interesa saber que te va a ayudar después, si falla la máquina o si imprime mal, armándolo vos sola, vos vas a saber qué modificar, qué cambiar, cómo hacerle mantenimiento y eso. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de una impresora tipo Delta? Bueno, la desventaja es que tiene en el plano XY, tiene poco volumen por lo general. Y la otra desventaja es que tiene muchas partes, por así decirlo, mecánicas que se pueden desgastar. Las impresoras de esta, como tienen los 3 brazos, en las puntas tienen un extremo, el extremo que es como un extremo de dirección, por así decirlo, que eso sufre mucho desgaste. Y como las velocidades son más rápidas en movimiento, en ese tipo de movimiento circular,
presentan mucho desgaste. La ventaja principal es que se pueden imprimir piezas de gran altura. Para eso es lo que se utilizan por lo general. Pero para todo el otro tipo se utilizan impresoras Core XI o impresoras tipo Prusa, o bueno, esas dos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo les tardó perfeccionar su primera impresora? Todavía seguimos, no, mentira. Sí, nunca es perfecto. Nunca es perfecto, porque siempre va evolucionando y eso va de la mano de nuevas cosas que van saliendo, nuevos métodos, nuevos firmware que vos podés ir actualizando, podés ir moviendo un parámetro, moviendo otro, de repente te compraste otra boquilla y si la tenés que cambiar y volvés con todo. Entonces, Por ejemplo, sí, cuando las primeras iteraciones de la impresora, para que sale bien la primera capa de la impresión, tirabas un test, digamos, y si veías que el cabezal estaba más cerca en una esquina de la cama que en otra, ibas y regulabas así un resorte y ahí probabas de vuelta. Y después Juan vio que se podría poner un sensor inductivo así, que lo que hace es, se acerca, antes de imprimir, se acerca a cada esquina de la cama y todo por software se calibra la impresión. O sea, si la cama la tenés así, se da cuenta con los sensores y el cabezal va a recorrer ese mismo camino que tiene la inclinación de la cama, digamos. claro, para imprimir siempre paralelo a la cama y así que la pieza no se te despegue y te salga bien desde la primera capa. Buenísimo. Acá les acabo de dejar en el chat los links a los grupos de WhatsApp de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Computación. Si alguien quiere los de alguna otra carrera me los pide, pero son todos básicamente lo mismo, es un bit.ly/electrónica UCC, computación UCC, sistemas UCC. En esos grupos de WhatsApp les vamos pasando info sobre, no solo sobre el inicio de la carrera, sino sobre cursos y charlas que vamos organizando, así que los invito a sumarse a los que todavía no estén. Sigo leyendo preguntas. Acá tengo una para contestar yo, que si hay algún curso o carrera sobre impresión 3D. Teníamos organizado un curso de impresión 3D para este año, pero con el tema de la cuarentena es como que lo tuvimos que posponer, porque no es fácil darlo directamente en digital. Está bueno por ahí la interacción con las máquinas. Así que bueno, si lo reorganizamos hacia para el segundo semestre para 2021, los vamos a estar reenviando la info, así que quédense tranquilos. Es muy caro el material para impresión 3D sin contar la impresora. El material ronda aproximadamente los 1.300 pesos el kilo. Para decir, 1.300 pesos, pero con un kilo puedes imprimir un montón de cosas. Si son pequeñas, obviamente. Vos imagínate que podrías imprimir 1 kilo de soporte para teléfono y deberían ser, ponerle no sé, 40 soportes para teléfono. Y si lo dividís en el precio, el precio te queda súper económico y te queda rentable si es que los querés vender, ponerle. Y la verdad que si es para uso doméstico, una bobina de 1 kilo te dura, si con un uso moderado medio, te puede llegar a tirar un mes y medio, o más. Todo depende para qué lo uses. Bien. ¿Es necesaria una buena computadora para modelar? Nico. No es necesario, sí o sí, pero ayuda bastante. Por ejemplo, SolidWorks, dependiendo de la cantidad de superficie y cosas que le agrega al diseño, se va poniendo más pesado. No conozco los otros programas, no sé si por ahí hay uno que tiene menos funcionalidad, que por ahí no te clave tanto la máquina. No sé, Juan, Claro, ¿qué opinas? sí, si usas, por ejemplo, FreeCAD es bastante liviano y es bastante bueno FreeCAD. Por ahí tiene sus mañas, que eso, la diferencia entre un software pago y un software gratuito es cuántas vueltas vas a dar para hacer la misma pieza. En un software pago, con 3 clics tenés la pieza, y en un software gratis, capaz que te tenés que sentar un rato, ver cómo lo vas a hacer e ir pensando un poco más. Pero también los software free, digamos, son mucho más livianos que SolidWorks o CATIA o esos que son ya, el programa nomás debe pesar 30 gigas.
Bueno, perfecto. Y vamos con la última. ¿Qué mantenimiento se le hace a las máquinas? Bien, por ejemplo, lo que se le hace a las máquinas es el engrasado, el aceitado de todos los ejes, y cada tanto se hace lo que es una purga del hot end, que es la parte que calienta el plástico y lo funde al final, para que siempre quede listo para imprimir. Y eso. Bueno, Y por ahí actualizando firmware. Mientras van Sí, eso. sacando más funciones, corrigen bugs que tienen las máquinas y eso, hay que ir actualizando el firmware. bueno, buenísimo. Les voy a dejar acá en el chat mi número de WhatsApp, por si tienen alguna otra consulta o quieren después hablar con los chicos. Los chicos, yo los pongo en contacto con ellos, les paso sus Instagram, así que los que quieran pueden escribirme ahí. Y si no, sumarse a los grupos de WhatsApp de más arriba. Les agradezco un montón, Nico y Juan, la verdad, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy buena la charla y que ha sido súper clara. Así que le paso la palabra a Cari de Comunicaciones. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cari, ¿estás por ahí? Bueno, no, me parece que se desconectó Cari. Invitarlos por último a que visiten el Instagram, que puedan sumarse y seguirnos, ahí se pueden enterar de todas las propuestas de cursos que tengamos. Así que es UCC Oficial. Y por último, dejarles en la otra placa nuestra dirección de mail y de WhatsApp, también para los que necesiten consultas de admisión, ¿sí? Pueden escribirnos a ese o el que les deje en el chat. Estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Ahí está Muchas Caro. gracias, Caro, muchas gracias, Nico, muchas gracias, Juan Ignacio. La verdad que el tema súper interesante. Yo ya tengo varias cosas anotadas para imprimir en 3D. Les agradecemos nuevamente, le agradecemos a los asistentes. Aquí tienen nuestros datos de contacto y también nos pueden seguir a través de las redes oficiales de la universidad, en este caso el Instagram y en Facebook. Agradecemos nuevamente el tiempo que se han tomado en estar y en compartir este diálogo con nuestros alumnos de la Facultad de Ingeniería. Que tengan todos muy buenas tardes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias.